Con ustedes corresponde que intentemos descifrar lo que está pasando en el Congreso y, en consecuencia, anticipar ya no la parte social y la parte operativa de esta crisis, sino la parte política, porque estamos ante un malestar creciente ante las autoridades. La presidenta ha querido acortar su mandato después de haber dicho que se quedaría hasta el 26, como le corresponde constitucionalmente, y ahora ha, digamos, evolucionado, por no decir retrocedido, hasta favorecer que hayan elecciones este año. ¿Ven ustedes posible que se haga esto o de qué depende de que el Congreso pueda finalmente dar a luz un calendario electoral que por el momento nos es esquivo? Enrique Castillo. A ver, yo lo que creo es que lo que es esquivo es la intención de los congresistas de ponerle fecha a unas elecciones. La presidenta dijo bien claro, no dijo ni siquiera este año, dijo octubre primera vuelta, diciembre segunda vuelta. Pero los congresistas no solamente no han apoyado el sentido de la urgencia, han dilatado hasta mañana y no sabemos si se seguirán dilatando, sino que además no encuentran una fórmula que les permita a ellos quedarse o intentar reelegirse o ver cómo hacen elecciones complementarias. Para mí la gran duda en esto, o las grandes dudas son tres. La primera, Fernando, es qué va a hacer la presidenta o la presidenta de la República si es que el Congreso mañana no resuelve. La presidenta fijó claramente una posición. Si no hacen eso, el lunes, y habló del lunes, yo envío 2 proyectos de ley. Pues no se han enviado los proyectos de ley. Pero es que todavía no es que lo hayan dejado de hacer, están postergando. Claro, pero ella habló del lunes, sí, del sí, sentido de la urgencia. Sí. Y ahí, obviamente, le cabe a ella, porque se supone que cuando trazó esta ruta, le cabe a ella también la alternativa siguiente. Y si a pesar de sus 2 proyectos de ley no los aprueban, ¿qué hace ella? O sea, ahí me queda la gran duda. La segunda duda que tengo es, ¿cuál es la posición o qué es lo que han conversado presidente y primer ministro? Porque presidente dice octubre del 2023, primer ministro salió abrazándose con los congresistas y dijo abril del 24. Entonces, esa para mí es la gran duda, porque creo que los congresistas de alguna manera están alargando esto porque, 1, no tienen el sentido de la urgencia, 2, creo que están de espaldas al país, y 3, creo que no ven firmeza del Ejecutivo de tal manera que a ellos los ponga en una situación de definir finalmente qué es lo que se debe hacer. Firmeza, pero ¿qué firmeza puede tener la señora Boluarte más allá de las 2 iniciativas de ley que ha dicho que va a presentar? Es que francamente no son una gran amenaza. Un presidente, un jefe de Estado o un primer ministro que sale a decir, si no hacen A, yo hago B, y si no hacen B, ¿qué hace ella? Si ella no toma alguna decisión alterna, ella pierde pero totalmente ¿cuál puede credibilidad. ser, señor Castillo? Seamos sinceros. Solamente le quedan 2. ¿Cuáles son? Solamente le quedan 2. Esas soluciones alternas, ¿cuáles son? Una es su renuncia. Así es. Ese es necesariamente ¿Y a su qué nos renuncia. conduce eso? Quizás le vamos a dejar al señor García Meyer que nos conteste a esta parte que era más difícil. Pero díganos cuál es la otra alternativa. Una es renunciar. ¿Y la otra? La otra alternativa es que ella efectivamente cumpla con enviar esos proyectos que tendrían que ser. En realidad es uno el que nos interesa. El otro es un saludo a la bandera, lo de la Constitución. Que el próximo Congreso no tiene ningún vea sentido, una reforma total. ningún sentido. Y que ella, al fijar esa posición, también siente al primer ministro, que para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque hemos sabido que ayer el primer ministro se ha reunido con 2 bancadas que están en contra de. Entonces, o alinea al primer ministro. Avanza País y Renovación. Así es, pero creo que Avanza ha cambiado un poco, ha matizado su posición. Pero o alinea al primer ministro detrás de la posición de ella, o deja que el primer ministro siga reuniéndose con quienes no quieren terminar con esto. Iván García Mayer, antes de entrar a los arcanos del Poder Ejecutivo, contéstenos, por favor, ¿qué pasaría si es que decide renunciar la señora presidenta, concluyendo de que no tiene más margen de acción? Bueno, lo que ocurriría es lo que está en buena cuenta escrito y establecido en la Constitución. Y es que la presidencia queda encargada, quien preside la mesa directiva. Hoy por hoy, el congresista José Williams, pero ese es un tema que también dentro de sectores parlamentarios está siendo cuestionado. Y eso lleva a bloques o grupos parlamentarios de izquierda a pedir que no sea Williams quien eventualmente
asuma la presidencia por encargatura de la República, de la Nación o del Estado, sino que se vaya a la elección de una mesa directiva, lo cual, de ser el caso, garantizará un auténtico campo de agramante parlamentario, verdaderamente, ¿no? Sí. Para generar, digamos, un desenlace respecto de sobre todo quién es porque el José presidente Williams o dijo quién que sería si el él presidente de la asumía mesa. la presidencia del Congreso, lo hacía consciente de todas las consecuencias que pueden derivarse de eso. Por supuesto. Claramente se refirió a no aceptó firmar un documento No firmó. No lo firmó. que representaron dos bancadas, Somos Perú, me parece, entre ellas, para que se comprometiese a renunciar si es que fuera vacada la Que sí presidencia. firmó su Dijo antecesora. que no. Ajá. Que sí firmó su Lady antecesora. Camones Así sí firmó ese sí, documento, sí. más no O José sea que Williams. estamos, por lo menos ya avisó. Entonces- Pero, ¿qué podría pasar entonces? José Williams asumiría. Y lo que la Constitución dice es un poco vago, que tiene que convocar de inmediato. Ahí hay- Convocar. Así pero es. no fija fecha la Constitución. No fija fecha, solamente dice convocará a elecciones Sí. de manera inmediata. Sí. No. Sí, sí, sí. Convocará, sí, Sí. pero no dice que las elecciones tienen que ser inmediatas, sino que la Que convocatoria las tiene que ser convocará inmediata. de Sí. manera inmediata a elecciones. Convoca Convocará de y- manera. La Ya. convocatoria Sí, será inmediata. Eso es, pero Ok. las elecciones no hay ninguna precisión Pero del plazo. también escucho voces desde el Parlamento y también Sí. desde constitucionalistas que señalan que esa convocatoria a elecciones no tendría que ser necesariamente de corte o de naturaleza general, sino que tendría que ser Así solamente es. para la presidencia Así y la es. vicepresidencia de la Sí. República, con lo cual se Sobre agrega... todo, Renovación Popular, para variar, Correcto. también tiene esa tesis. Con lo cual se agrega un segundo elemento de discordia y evidentemente de entrampamiento o bloqueo respecto de un escenario Entonces, de podemos sucesión. concluir que la renuncia de Dina Boluarte no necesariamente ayuda mucho. No necesariamente ayuda mucho, puede complicar más bien todo, ¿no? Y me parece que el escenario, Fernando, en el que estamos, que es evidentemente el de un entrampamiento, un bloqueo político para la salida de esta crisis política, ha avanzado muy poco de diciembre a ahora. Es más, me atrevo a decir que ha retrocedido. No olvidemos que en diciembre hubo una votación para elecciones en abril de 2024 que contó con 93 votos. Sí. La semana pasada se votó una nueva propuesta a iniciativa de Fuerza Popular para que estas elecciones se realizaran este año. Obtuvo solamente 45. Con lo cual, lo que estamos viendo es que ha habido también un resquebrajamiento, una fractura, ¿no?, dentro del bloque democrático. ¿Por qué? Llamémoslo para Lo ser cual ha más sobrios complicado del todo. bloque que quiere adelantar las elecciones de manera formal. No sabemos si son democráticos, pero en todo caso lo Pero que bueno, quieren así es que se el adelanto autodenominan. salga. ¿Por qué es que ha habido, señor Castillo, un retroceso en el número de los que se deciden ya a fijar una fecha para las próximas elecciones generales, independientemente de que algunos quieren que no sean generales, sino solo para el Ejecutivo? Lo que pasa es que lo que ellos sienten, o creo entender que lo que ellos sienten es que ya se cedió bastante con que sea abril del 2024 y que eso genera una fecha límite para de lo que se puede renunciar dentro de lo que se tiene como congresista de la República. Entonces, con esa excusa de que no se puede retroceder más y que la presidenta no puede ceder frente a la posición violentista, entonces ellos prefieren mantener una posición que no ayuda. Ahora, Fuerza Popular para algunos ha tenido una posición oportunista, ¿no es cierto?, de retroceder. ¿Cómo le llamamos a la posición de la presidenta? ¿También oportunista? ¿Temerosa? ¿No es cierto? Es obvio que ella toma una decisión después de ver las encuestas del domingo y después de un fallecido en Lima. Ahí toma la decisión. Y ahí es donde yo me refiero que no sé si la conversa con el primer ministro o si la acopla con él. Porque definitivamente, digamos, se distancia de la posición del primer ministro. Entonces, pero es obvio que la persuasión no es pues una fortaleza de la presidenta, sobre todo con el Congreso de la República, porque el Congreso hace las cosas a su manera. Pero sí hay un lazo de comunicación con el primer ministro. Y ahí es donde yo me refiero, ¿cuál es la posición del primer ministro? ¿La de presionar para que le hagan caso a la presidenta
o la de mantener la posición de abril de 2024. Que es la que se votó inicialmente, pero voto que ha sido ya desestimado por la reconsideración. Así es. Y que en buena cuenta ha anulado prácticamente esa anulado, iniciativa de diciembre del año pasado, al haberse hecho el replanteamiento para elecciones de este año. Y mientras tanto, ¿qué está pasando Ahora, en el terreno social? Una cosa antes de... Porque decían, ¿empeora la situación la renuncia de Dina Boluarte? Sí, empeora la situación. El tema es que también hay otra forma de verlo. Es decir, lleva las cosas al extremo para que exista finalmente una solución definitiva. Porque Pero es un gusto peligroso, eso estar caminando al borde del abismo creyendo que mientras más se acerca uno a él, más se puede liberar. Pero a ver, ¿no estamos caminando en la cornisa desde diciembre? Sí. Estamos caminando en la cornisa. Desde el 16 quizás. Así incluso, es. ¿No? Entonces, pero, claro, uno dice no renuncia y el Congreso sigue dilatando. ¿Qué pasaría si el Congreso saca un acuerdo en el cual dice, muy bien, es elecciones presidenciales, complementarias en el Congreso, vamos a hacer esto, y también tiene que renunciar, porque también han pedido eso, los alcaldes y los gobernadores. Eso ya es verdad. ¿Cierto? Faltaría nada más el jefe del ejército y el arzobispo. Pero a lo que yo me refiero... Y los organismos electorales. Y el director de la Pero a lo que yo me refiero de es que no necesariamente las soluciones emanadas del Congreso van a tener la eficacia necesaria y de repente lo que van a generar es mucho más rechazo en la población que lo que podría ser una renuncia de Dina Boluarte. Ya mucho más es ya difícil que tenga, porque ya estamos llegando creo que al 7% de aprobación según algunas encuestas. 7% del Congreso y nos vamos para el segundo mes de convulsión. Sí. Justamente quería oírles una palabra sobre eso. ¿Cómo está evolucionando esa convulsión en las regiones del sur en particular, aunque han habido dificultades también en Ancash y Cajamarca, ¿no? Y Cusco también hoy en la tarde y Pichanaki también hoy en la tarde. Junín, Bueno, creo que como todo movimiento, digamos, social de protesta, ¿no? Enclave o registro de convulsión, esto no es lineal, es ondulatorio, tiene altas, tiene bajas, ¿no? Lo otro que me parece que es importante advertir al cabo de casi 2 meses es que tampoco hay, ¿no es cierto?, una organización central, ¿no es cierto?, jerarquizada, con voceros o representantes, ¿no?, legitimados, ¿no es cierto?, para tomar decisiones, acuerdos o negociar salidas. Eso no existe hoy por hoy, al cabo de 2 meses. No se ha construido y parece que no tienen ningún interés tampoco en que exista ese nivel. ¿Quién no tiene interés? Bueno, me parece que las mismas organizaciones de base que están, digamos, en la raíz misma de las movilizaciones y protestas. Pacíficas muchas de ellas y otras trenzadas, ¿no es cierto?, o con un alto componente de violencia incrustado, ¿no?, en las manifestaciones que hemos visto. 18 aeropuertos han sido atacados 18 ataques a aeropuertos en 5 regiones. Más de 20 sedes del Ministerio Público atacadas. Incendiadas, algunas de ellas incendiadas. Algunas de ellas incendiadas. Sí. 16 sedes judiciales también atacadas, varias quemadas. Es una convulsión grave, seria. Y nos vamos para el segundo mes. Y no parece que esto haya amainado o esté retrocediendo. Como digo, esto tiene obviamente un comportamiento, ¿no es cierto?, oscilante, pero permanente en el tiempo. 2 meses y esto se sigue sosteniendo. Y Enrique Castillo, ¿qué vías no se han intentado para hacer apaciguar en la medida de lo posible esta convulsión social? Yo, antes de eso, un complemento de lo que decía Iván. Creo que para la gran mayoría de los peruanos, lo ideal, el escenario ideal, es que se cumpla la sucesión constitucional, que Dina Boluarte entregue el mando, ¿no es cierto?, después de las elecciones que se puedan programar en el Congreso de la República, sea cuando sea. Eso sería lo ideal. Pero hay un fenómeno que yo estoy viendo un poco, espero equivocarme, pero según las encuestas, lo que está creciendo es la desaprobación de Dina Boluarte y la desaprobación del Congreso. Y está creciendo las posiciones pidiendo la renuncia de Dina Boluarte. ¿Qué me temo?
que toda esta situación de violencia no está generando en la opinión pública, en la población que quiere trabajar en paz, no está generando esta sensación de ya, basta de violencia. Lo que está generando es, ya, yo quiero que esto termine. Y si para eso se tiene que ir Dina y se tiene que ir el Congreso, que se vayan de una vez. Entonces, se está dando el efecto inverso al que, digamos, de manera normal debería darse. Que se rechace el violentismo, que se rechace a quienes están tirando todo lo que tiran. Y al contrario, la gente está queriendo que esto termine y entonces está diciendo, si para eso tiene que irse Dina, que se vaya Dina. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué vías no se han explorado? ¿O cuáles no se han explotado? Yo siempre he pensado que lamentablemente la relación entre Dina Boluarte y los gobernadores regionales no ha tenido ni la cercanía, ni, no sé si la franqueza, o por lo menos el nivel estratégico que debería haber tenido. Porque algunos de ellos rechazaron dialogar con ella desde el principio. Exactamente, pero recordemos que hacia fines del año pasado ella había dicho que se había reunido con todos y que ya iba a trabajar con ellos. Entonces, antes de que entraran en funciones. Exactamente, pero ha habido un cortocircuito en alguna parte. Sí. Y ella, no sé si ella, el gobierno o los mismos gobernadores no se han preocupado de sanear esa parte. Creo que, o sea, porque no había que buscar, porque no la hay, rostros para el diálogo. Lo que había que buscar era tampoco facilitadores necesariamente, pero sí gente que pudiera ayudar a buscar esas alternativas en ese No se ha intentado y si se ha hecho no lo sabemos y no ha tenido mucho éxito hasta ahora. Palabras finales. A mí me parece que en tanto y en cuanto la demora en el Congreso de la República para una salida razonada, razonable y equidistante de las intransigencias y los extremos, también va conspirando en contra de cualquier fórmula de adelanto general de elecciones. La va desgastando, la va deslegitimando y eso evidentemente me parece que va dejando, como se decía al inicio de esta conversación, como única e irremediable salida ante esta convulsión que va para los 2 meses, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, veremos que tampoco garantiza evidentemente un camino, ¿no es cierto?, más calmado, pacífica, más razonado y más pacífico. Hay un dicho cortito que dice, el lento hace al final lo que el listo hace al comienzo. Muchas gracias por su presencia.